¿Qué tal? ¿Cómo están? Saben que yo no he oído si ustedes me han hablado, entonces querría saber si ustedes me están oyendo. Sí, profe, te escuchamos. Ah, bueno, Sí, profe, se le escucha. buenísimo. ¿Cómo están? Ya estaban preguntando que tenemos un feriado extra, super, hiper, recontra, large, viernes, sábado, domingo y lunes. Qué lindo para ponerse al día, estudiar, repasar, tener todo bien leído, Para bien estudiar para estudiado. el martes. No, les viene como anillo al dedo. Mejor imposible. Excepto que el viernes podríamos habernos sacado dudas si teníamos, porque teníamos clase, todo mal. Pero el jueves hay un parcial de práctica que pusieron los de tutoría, así que está bueno eso. Ah, bueno. Eso compensa. Ah. ¿Ustedes tienen alguna otra clase los viernes? Yo me conecto a clase de consulta de química. Ah, Esto me combina la última hora de las 6 a las 7, entonces me salgo a las 6 siempre de álgebra para conectarme a química. bueno, ven, no tener esas clases hace que dispongan de más tiempo para estudiar para el martes. Es como que si tuvieran solamente esta clase en la que pueden consultar y se pierden esa clase, bueno, pero saber que las responsabilidades van a ser solamente las de estudiar, ahí hace que se optimice más, me parece, qué sé yo, por ahí no, por ahí estoy equivocada. Bueno, gente, ¿qué preguntas traen? Cri, cri. Hola, profe, ¿se me Diga. escucha? Sí, se te escucha, Gena. ¿Sos Gena de Genaro? Sí, 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 de general. Yo Bueno, quería consultar, tengo dos dudas, porque es como que estoy entrando a cursar ahora. Obvio estoy haciendo los prácticos y eso, pero es como que la primera clase que me meto a cursar. Quiero saber si hay cuestionario antes del parcial, porque tenía entendido que sí, pero no sé muy bien. Y quiero saber bien hasta dónde entra en el parcial, porque no entiendo muy bien la grilla de los temas. bueno, Genaro. Paso a comentarte, mostrándote la pantalla. Estoy re perdido, ¿no? Sí, digamos como que yo realmente te voy a explicar, pero está muy mal lo tuyo. Mira, Sí, 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 ya sé, estoy mal. la cuestión es que no sabría si vas a hacer a tiempo. Mira, te cuento. Todo lo que está pintado en rojo, de la página 1 a la 109, es lo que te permite resolver los ejercicios del trabajo práctico y serían los contenidos que incluyen, que van a ser evaluados en el primer parcial. ¿Sí? Este material lo encontrás acá en Calameo o lo podés descargar en PDF ahí. A su vez, cada clase, o por lo menos uno por semana, acá están los cuestionarios. Son todos estos que fuimos resolviendo, ¿sí? Y si tenés problemas de conexión, los tenés acá en PDF. También tenés los videos de los teóricos. Y en la práctica le tenés que preguntar a Víctor cómo es la organización del material. ¿Respondí? Sí, 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 sí. O sea que cuestionario en sí no hay, sino que son los quizzes. Sí.
Ah, bien, pensé que era cuestionario tipo en Petco. Está bien. No, sí, tengo hecho un par y tengo hecho hasta el TP de matrices, pero no sabía bien hasta dónde entraba. El cuestionario de PEDCO es el que van a rendir en el parcial. En el parcial rinden cuestionario de PEDCO. Ah, bien, bien. Ahí entendí. Gracias, profe. Matrices y determinantes entra Genaro, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, o sea, reales, matrices determinantes y una parte de de sistema de ecuaciones lineales. Del trabajo práctico de sistemas, nada. Ah, bien, listo. Entonces estoy bien. Gracias, profe. Bueno, me alegro, de nada. Estas cosas nos sorprenden. Miren, yo les voy a decir, hoy abrí un correo electrónico que yo no abro con frecuencia, ¿sí? Y me encontré un mensaje que decía ingreso geología. Dije yo, ingreso geología, ¿qué es esto? Claro, me dice, soy estudiante de medicina, entonces tengo usuario PEDCO. Me voy a cambiar a la licenciatura en geología y me matriculé en el aula virtual. Ahí encontré los precursos y los empecé a hacer. Entonces él considera que está haciendo el ingreso a geología ahora en octubre. Yo dije, ay, qué bueno esto, que no necesita de que nos pongamos de acuerdo en tiempo, horario, nada. Él ya está estudiando porque el año que viene se quiere cambiar de carrera, ya está viendo los materiales, las clases. Me dice, ¿no le molesta, profesora? No, ¿qué me va a molestar? Son estas cosas con las que la tecnología nos sorprende, porque en octubre alguien iba al edificio físico a decirme quiero cambiar de carrera y le decían, bueno, en diciembre empezás los papeles, en febrero tenés el curso de ingreso, y sin embargo ella está remetido con matemática 1. Así que bueno, estas son las cosas que nos permiten como mayores libertades. Y bueno, capaz que Genaro nos sorprende, no digamos nada. En mi vieja formación es como que llegaste muy tarde y por ahí, quién sabe todas las cosas que pudiste hacer sin que nosotras y nosotros sepamos. Bueno, ¿quién me iba a decir algo? Yo, profe, quería hacer una consulta. Diga, Lucas. El tema de los quizzes, ¿cómo uno sabe si los hizo todo o no los hizo? Porque sabe que yo hice la mayoría, pero hay algunos que creo que no los hice y no sé si cómo averiguar eso. Si vos mirás en esta parte de los PDF, ¿sí? Cuando el PDF te dice qué preguntas tiene, no decís, esto ya lo resolví, esto no lo resolví. ¿Ves? Por ejemplo, miramos este PDF. Entonces dice, marcar las que sean operaciones. Y vos decís, ¿lo resolviste o no lo resolviste? ¿No te acordás de Ah, esa bueno. manera? Sí, sí, sí. Porque entonces, una vez que decís, bueno, lo resolví o no lo resolví, volvés acá y decís, entonces, este lo juego o no lo juego. Porque el contenido de esta quizzes es este. Nada más acá no tiene la forma de jueguito. Buenísimo. Y, profe, le hago una consulta. ¿Se Diga. podrá dar una clase de consulta además de la que van a dar de tutorías? Porque, o sea, en tutoría está bueno lo que van a hacer, pero el tema de por ahí las normas que tiene cada cátedra de cómo hacer las cosas y eso, serviría más tener con algún profesor de esta cátedra el jueves una clase de consulta, por las dudas que sean dudas conceptuales más que nada. Yo les voy a decir algo que a mí realmente me preocupa. Y es que han desaprovechado el espacio de los foros. Ustedes, desde la primera semana de clases, tienen lunes, miércoles y jueves consultas en los foros. Ustedes están pidiendo un espacio que lo tienen desde que empezó el cuatrimestre. Entonces, que ustedes no hayan aprovechado ese espacio no quiere decir que ese espacio no esté disponible. Ni hablar
de que han tenido la posibilidad de preguntar algo en el Telegram. ¿Sí? Porque en el Telegram, si a mí me preguntan algo y yo hago a tiempo o apenas hago a tiempo, les respondo. Entonces, que ustedes se hayan limitado a los encuentros por Zoom o por Meet no quiere decir que hayan sido los únicos espacios de la cátedra o que sean los únicos espacios de la cátedra. Así que bienvenido a preguntar mañana, pasado, en el horario que quieras y apenas nosotros vemos el mensaje te respondemos. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y ahora, no, porque los quizzes están en una etapa del aprendizaje en la que no están los cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios están en otra etapa de aprendizaje. Entonces, el nivel de dificultad del cuestionario no es el nivel de dificultad del quizzes, pero porque es en distintos momentos, ¿sí? Vos estás aprendiendo y vas evolucionando con tu aprendizaje, ¿sí? Entonces, por empezar, en las quizzes has respondido más de 50 preguntas. En el cuestionario van a haber 5, 6, como mucho, ¿sí? Esa ya es una diferencia. La segunda diferencia es que no va a tener musiquita de jueguito. El cuestionario es como más sobrio en ese aspecto. Los hacemos secuenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que vos rendís una pregunta, ¿sí? Esa pregunta la respondés y recién cuando respondés esa pregunta pasás a la siguiente y no podés volver a la anterior. Pero hacemos preguntas que sean respondibles en 1 hora y cuarto, 2 horas, ¿sí? Entre 1 hora y cuarto y 2 horas van a tener para el cuestionario. Vamos a ver según las preguntas cuánto tiempo, para que respondan tranquilos, tranquilas, de manera de que les alcance el tiempo a pesar de que no pueden volver a la pregunta anterior. Y la idea es que, bueno, estén en videoconferencia, van a estar en videoconferencia con nosotros. Ese día ustedes tienen que tener la cámara encendida, no nosotros, ¿sí? Porque, bueno, es una instancia evaluativa individual, es individual la instancia evaluativa, ¿sí? Y, bueno, nosotros ese día vamos a tener la cámara apagada, va a ser al revés, digamos como que nosotros venimos dando lección todos los días, y ustedes van a dar lección recién ahora, después de 2 meses, y está en el organigrama, Jackson. Busca la unidad y según la página en la que empieza esa unidad, fíjate a dónde está esa página en el organigrama y ahí vas a saber cuándo empezamos vectores. Bueno. Respondí la pregunta que estaba respondiendo, la terminé de responder. Ivo, ¿qué te pasa? Te saca del Meet, volvés a entrar. Hoy no es tu día con la conexión. Ahora estás con la cámara activada, pero es con cámara activada el día del parcial. ¿Te diste cuenta que estás con la cámara activada? Ah, ahí está. No, a mí no me molesta que tenga la cámara activada. Lo que pasa es que somos tantos que a veces genera inestabilidad. Bueno. Nosotras y nosotros habíamos visto el teorema de Roger-Frobenius. Profe, Sí, Yamila.
Antes de que comience la clase, una consulta, el cuestionario no, la parte de la tarea, eso también serían 2 horas para hacerlo, más o menos. Y ahí puede ser que tengan entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y que después les dejemos media hora para hacer el PDF y subirlo. Porque en la parte de tarea hay algo que hay que evaluar, que es, o sea, que hay que tener en cuenta, que es el tiempo necesario para que ustedes nos compartan lo que escribieron. Un tiempo se necesita para escribir la respuesta, ¿sí? Y otro tiempo se necesita para escanear esa respuesta de manera legible. Si yo veo que no queda legible, tengo que volver a escanear, generar un PDF, y con ese PDF lo que hacemos después es nosotros corregirlo, ¿sí? Ah, sí, buenísimo. Y más o menos también ya tienen pensados cuántos puntos van a hacer para la práctica, así como en el cuestionario serían 6 máximo, para la práctica, para la práctica serían lo mismo. No, en la práctica son menos ejercicios, muchos menos, porque los tienen que desarrollar, tienen que justificar, escribir las propiedades. No, 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 no. En la práctica son menos ejercicios. 2 ejercicios serán. Hoy tomé una práctica, pero es una materia que tiene de clase 3 horas por día y rindieron un solo ejercicio. Entonces, bueno, ustedes que tienen más tiempo, porque ustedes tienen 4 horas por clase, pueden llegar a hacer 2. No soy de la idea de poner muchos ejercicios en la tarea. Me gusta que la hagan prolija, que la hagan legible, que ahonden en detalles, que expliquen, que sean lo más detallados posible en hacer pocos ejercicios. Ah, buenísimo, muchas gracias, profe. De nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el parcial Diga. solamente entra hasta matrices, ¿no? Viste que en el trabajo práctico de matrices viene todo junto, matrices y determinantes. Ah, sí, sí. Ese entra completito. Ah, genial. ¿Sistema de ecuaciones nada? No, sistema de ecuaciones no entran. Entran 3 trabajos buenísimo. prácticos: reales, matrices y determinantes. Bueno, Genial, que matrices profe. y determinantes están juntos. Claro, es lo mismo. Serían 3 unidades. Genial. Gracias, profe. De nada. Bueno, venimos viendo hasta ahora los sistemas. Agarramos un sistema, lo podemos resolver, lo podemos analizar. Hay una forma de escribir sistemas que habla de infinitos sistemas de ecuaciones lineales, todos juntos. En estos sistemas, la característica que nosotros podemos ver es que por lo menos un coeficiente es un parámetro. Por esta razón se los llama paramétricos. Ese parámetro es un número real, no es una variable, ¿sí? No es una incógnita. Y según los valores que vaya tomando ese parámetro, van a ser las compatibilidades que vamos a obtener. Entonces, supongamos que nos encontramos con este sistema, ¿sí?
en este sistema, en esta matriz ampliada, que no es un sistema, tenemos un parámetro K. K no es una variable, las variables son X, Y y Z. K es un parámetro. K recorre todos los reales. Entonces, cuando K es un número distinto de 0, yo puedo multiplicar la segunda fila por 1 entre K. De esa manera genero un 1 ahí, y entonces puedo hablar del rango de la matriz de coeficientes y del rango de la matriz ampliada. Siempre que K sea distinta de 0 y pueda generar un 1 como pivote, ¿qué rango va a tener la matriz ampliada y qué rango va a tener la matriz de coeficientes? Dos y Dos y dos. dos. 2 y 2. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir esto? Esperen. Profe, otra pregunta. ¿Qué arma los parciales? Son de Víctor, más que nada. Ah, ¿Por? bien. No, preguntaba. Pero yo los reviso. O sea, no es que lo hace Víctor solo. Ah, sí, entiendo. No, ¿por qué puse esto? Entonces, según el orden de las diapositivas, ¿sí? Lo que estábamos viendo recién era una matriz en la que el rango de A es igual a 2 y es igual al rango de A' cuando A es distinto de 0. ¿Cómo hago para iniciar presentación? Y no, acá me ocupa la pantalla completa. No puedo hacer como hacía la otra vez. ¿Se acuerdan que tenía un pedazo de diapositiva y un pedazo de pizarrón? A ver ahí. Profe, disculpe la consulta, la Sí. molestia, pero ¿cómo fue que dijo que era lo de K? ¿Qué números tomaba? ¿O valores? En los sistemas de ecuaciones lineales paramétricos, el parámetro, que puede no ser K, es un número real, recorre los reales.
Entonces, de este parámetro que tenemos acá, nosotros hablamos de todos estos valores posibles. ¿Qué valor o valores nos falta o nos faltan estudiar? Cuando K sea igual a 0. Cuando K sea igual a 0, ¿qué va a pasar? A ver, se nos hace 0, ese numerito y ese numerito. ¿Qué rango tiene A? Van a tener el mismo rango, pero no va a coincidir con el número de ecuaciones. Con el número... Con el número de incógnitas, perdón. Van a tener el mismo rango, pero no va a coincidir con N. Y ahora, en este, ¿coincide con N cuando K es distinto de 0? No, tampoco. ¿Profe dijo N usted? Sí, ¿Y cuál sería N? Disculpe me estoy medio perdido con lo que estaba explicando. o M, segura dónde han estado viendo los videos. Entonces, lo que ocurre es que llamemos N o M a... Llamemos M o N a las... ¿cómo es que se llama? A las variables. Entonces, de esa manera lo que estamos pudiendo ver es que no coincide con el número de variables, no coincide con el número de columnas en la matriz de coeficientes. Esto sería lo último que estaba explicando la clase pasada, ¿no? Y ya estamos como con un nivel de detalle más que la clase pasada. ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos la clase pasada y lo que estamos viendo ahora? La clase pasada habíamos estudiado el rango, habíamos visto rangos de matrices de coeficientes y matrices ampliadas, habíamos evaluado por el teorema de Roger-Frobenius sistemas, y ahora todo eso que vimos en la clase pasada lo estamos aplicando al análisis de sistemas paramétricos. ¿Sí? Hay una nueva componente ahora, hay parámetros en los sistemas que no había en la clase pasada. Entonces, lo que estamos viendo es que hacemos recorrer a ese parámetro por todos los reales. ¿Por qué? Y porque cuando K
es 0, tengo un número real. Pero siempre que sea distinto de 0, estoy teniendo en definitiva todos los reales. Ahora, nosotros hablamos de análisis de sistemas paramétricos. También se pueden resolver, ¿sí? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se pida análisis de sistemas paramétricos en vez de resolver sistemas paramétricos. ¿Se acuerdan que resolver es encontrar el conjunto solución? Analizar es encontrar la compatibilidad. Entonces, nosotros pudimos ver que le pasa esto a los rangos, ¿sí? Los rangos, cuando K es distinto de 0, son iguales. Y cuando K es igual a 0, también son iguales. ¿Qué rangos? El de la matriz de coeficientes y el de la ampliada. Entonces, esto, por el teorema de Roche-Frobenius, nos está hablando de compatibilidad en estos sistemas. En ambos casos, estos rangos iguales son distintos que el número de variables o incógnitas. Entonces, lo que nosotros podemos saber es que para todos los valores de K, ¿cómo van a ser los sistemas? Compatibles. Compatibles, bien. Para todo K real, los sistemas van a ser compatibles. ¿Puedo decir algo más además de compatibles? Sí, van a ser siempre indeterminados, porque nunca va a coincidir el número de incógnitas. Muy bien. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo. Aplicar lo que habíamos visto en la clase pasada ahora. Cuando vamos a esa matriz ampliada, yo les pregunto, ¿qué pasa si hacemos 0 ese elemento? Si eso se hace 0, K sería igual a -3 y nos estaría quedando un sistema incompatible. Bueno, a ver, veamos toda la justificación de lo que dice el compañero. Cuando K es igual a -3 más 3, ¿sí? Acá se genera un 0, este K es igual a -3, puedo multiplicar el segundo renglón por -1/3, generar un pivote, pero ¿qué ocurre? El rango de la matriz de coeficientes va a ser 1, porque me queda este renglón de ceros, y el rango de la matriz ampliada va a ser 2, porque voy a tener 2 renglones no nulos. Por esta razón, fundamentándonos en el teorema de Roche-Frobenius, esto es diapositiva 2, ¿qué ocurre? Cuando K es igual a -3, el rango de A es igual a 1, el rango de A' es igual a 2, cuando estos rangos son distintos, el sistema es incompatible por el teorema de Roche-Frobenius. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa cuando K es distinto de -3? Ahí en ese caso los rangos serían iguales o no. A ver, explícame. Y por ejemplo, si usáramos el 1/3, nos quedaría 1 y del lado derecho nos quedaría 1/3, entonces nos quedaría el rango de la matriz ampliada 2 y el rango de la matriz de ¿cómo era la otra? ¿La otra matriz? De coeficientes.
De coeficientes también nos queda de 2. Entonces, cuando K es distinto de -3, el rango de A, dice el compañero que va a ser igual a 2. ¿Por qué? Porque si K es distinto de -3, este número que se forma acá es distinto de 0. Cuando multiplico por 1 entre K más 3 a todo este renglón, ahí se genera un 1 como pivote. Recién ahí tendríamos la matriz escalonada y podríamos hablar de rangos. De manera que tendríamos 2 renglones no nulos en la matriz de coeficientes y 2 renglones no nulos en la matriz ampliada. Entonces, el rango de A' también va a ser igual a 2. Con esto, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que agregar, porque los rangos son iguales, es la comparación con el número de incógnitas. A ver qué dicen ustedes. ¿De variables o de incógnitas? ¿O de indeterminadas? Sería 2 también. Claro, en este sistema, para cualquier valor de K sería indeterminado, me parece. ¿Por qué? ¿Por qué 2 y por qué indeterminado? Porque la fila de arriba nos está indicando que tenemos 3 variables y solo tenemos 2 ecuaciones. Así que por más que la de abajo, quitando de lado lo de que es incompatible, hablando de compatibilidad, nunca se nos va a eliminar una incógnita como para que nos queden iguales el número de incógnitas con el rango. Claro, yo lo que estaba diciendo era justamente que habían 2 incógnitas, pero justamente iba lo mismo que dijo el compañero. Hay 2 incógnitas. Ah, no, sería una sola, disculpe, porque es claro, es K. Hay una sola. Hay 3. Ah. Entonces, 2 es menor que 3. Entonces, de esta manera, por el teorema de Roger-Frobenius y su corolario, el sistema es compatible indeterminado. Pero si hablé de K igual a -3 y hablé de K distinto de -3, ¿estoy hablando de todos los números reales? ¿Qué preguntó, profe? Disculpen, no lo escucho. Si pudimos evaluar el parámetro cuando es igual a -3 y pudimos evaluar el parámetro cuando es distinto de -3, ¿pudimos hablar de todos los números reales? Sí. Sí, pudimos hablar de todos los números reales. Entonces, hicimos el análisis de un sistema de ecuaciones lineales paramétrico que en realidad son infinitos sistemas, porque este número puede ser infinitos números. ¿Sí? Bueno. Vamos a la diapositiva 3.
A ver, pensemos tranquilos, ¿eh? Primero, pensemos en que tenemos que poder escalonar, porque si no escalonamos, no podemos hablar de rango. Podríamos multiplicar la segunda fila por 1 sobre k cuadrado menos k. Así nos queda un 1 al lado del 0. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Esto es una imagen o es un... A ver. Esperen que voy a ver si en la diapositiva 3 tenemos esa información. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están planteando ahora es cómo lo tendríamos que ir escribiendo, ¿sí? Vamos a ver, entonces, en esta diapositiva, porque esto acá. ¿Cómo tendríamos que ir escribiendo esto? Nosotros acá tendríamos, y nosotras, una de... Uno, 5, 1, 2, 0, k a la 2 menos k, k. Entonces, lo que recién planteó el compañero es que tendríamos que hacer una operación elemental para poder generar ese pivote, porque sin pivote no podemos hablar de rango. La cuestión es que para generar ese pivote, ¿sí? Necesitamos que este numerito sea distinto de 0. Para esto, lo que vamos a tener que ver, cuando sepamos que k a la 2 menos k es distinto de 0, vamos a poder multiplicar por 1 dividido k a la 2 menos k al renglón 2 y de esa manera generar el nuevo renglón 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que sea distinto de 0? Para poder hacer un 1 ahí. De esta manera, generamos acá un 1, acá una fracción en la que k divida todo esto, y lo mismo en este otro elemento. ¿Sí?
Entonces, la pregunta que yo les hago ahora es, ¿la matriz de coeficientes está escalonada? Sí, Sí. ¿La matriz ampliada está escalonada? también. También. Entonces, en esta matriz vamos a poder hablar de rangos, pero solamente cuando k a la 2 menos k sea distinto de 0. Entonces, ¿cuándo? Cuando k a la 2 menos k sea distinto de 0, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué rango va a tener A? Dos. ¿Qué rango va a tener A'? Dos también. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tres. Entonces, ¿qué compatibilidad, qué análisis van a tener todos estos infinitos sistemas que se forman? Compatible indeterminado. Ahora, ¿cuándo k a la 2 menos k es igual a 0? Cuando k por k menos 1 es igual a 0, cuando k es igual a 0 o cuando k es igual a 1. Lo que hacemos entonces es ver este sistema, estudiar los sistemas que se forman de manera particular. De acá para acá fuimos sabiendo que k a la 2 menos k es distinto de 0. Entonces, para poder evaluar cuando k es igual a 0 o es igual a 1, que es cuando k a la 2 menos k es igual a 0, tengo que ir antes. Entonces, lo que hacemos es evaluar cuando k es igual a 0. Cero a la 2 menos 0 es igual a 0. Cuando k es igual a 0, k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, k es igual a 0. ¿Sí? Ahora, esa matriz que tenemos ahora de coeficientes, ¿está escalonada?
No. El primer uno es el primer pivote está acá en el primer elemento del primer renglón, por debajo ceros, abajo a la derecha ceros. ¿Está escalonada? ¿No, profe? ¿Y a dónde hay un pivote a la izquierda abajo a la izquierda del pivote que hay? Y si está todo el renglón de ceros abajo de todo, ¿por qué no está escalonada? Ahí directamente como tal no estaría escalonada, sino que tendría una fila directamente de ceros. Te quedaría una matriz de una sola fila. Bien, la definición de matriz escalonada nos dice que el primer uno tiene que estar en el primer elemento. Ese está bien. Por debajo, este y todos los pivotes tienen que tener ceros. Y que de haber dos pivotes, el que está abajo tiene que estar a la derecha. La cuestión es que no hay un segundo pivote. No nos dice en la definición de escalonada que sí o sí tiene que haber más de un pivote. Entonces esa matriz está escalonada. Y por tener un solo renglón no nulo, tiene rango 1. ¿Sí? Entonces, esta, le vamos a poner acá un cartelito, es una matriz escalonada. Y es escalonada reducida, porque a donde hay pivote tendrían que haber ceros para arriba, pero bueno, no hay nada para arriba. Entonces, lo que vamos a ver es que esta es una matriz escalonada. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando K es igual a 0, el rango de ¿a qué es igual? A 1, A 1. ¿Y el rango de A'? también a 1. También. ¿Y cuántas incógnitas tiene? 3. Y generamos un solo sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, ¿qué análisis merece? Compatible, incompatible. Porque los rangos estos son iguales. Sería compatible indeterminado. Bueno, ahí hablamos de la compatibilidad para un valor del parámetro. Pero ese parámetro todavía nos falta evaluar qué pasa cuando K es igual a 1. Cuando K es igual a 1, tenemos que agarrar todo esto
Y En este análisis, ¿por qué sacó el tema de que estaba la K sobre el K cuadrado menos K en la matriz? porque esta surge a partir de hacer al parámetro este numerito. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando el parámetro es este otro numerito. Porque son los numeritos que no estuvimos pudiendo evaluar acá. Cuando dijimos que k a la 2 menos k sea distinto de 0, pudimos evaluar infinitos sistemas todos juntos. Pero no podemos evaluar infinitos sistemas todos juntos cuando k es 0 o cuando k es 1. Porque cuando k es 1, lo que ocurre es que no está contemplado en que k a la 2 menos k sea distinto de 0, porque cuando k es 1, k a la 2 menos k es igual a 0. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Que tenemos que estudiar estos sistemas aparte. ¿Sí? Ahora, ¿está escalonada esta de coeficientes? Sí, ¿Y está escalonada la ampliada? también. Ahí en ese caso no, porque no dice que tiene que estar un pivote debajo a la derecha. Bien, acá tenemos un pivote. Por debajo ceros. Abajo a la derecha está el siguiente pivote. Este es pivote, este no. No es que tiene que ser enseguida abajo a la derecha, no porque ahí está a 2 espacios del 1. Yo me refiero a que no tiene que ser un espacio. No. Abajo a la derecha. Puede estar un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios. Mientras esté a la derecha, no hay problema. Abajo a la derecha. No dice cuántos lugares. No dice inmediatamente. No dice nada. Es que esté a la derecha. El problema hubiera sido si, por ejemplo, tenemos un 1 acá como pivote y abajo a la izquierda está el otro pivote. Ahí sí tenemos un inconveniente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que está escalonada. Ahora, ¿está escalonada reducida la matriz de coeficientes? No. No, porque arriba de este pivote no hay ceros. La diferencia entre escalonada y escalonada reducida es que en la escalonada, a donde hay un pivote, por debajo tienen que haber ceros. Y en la escalonada reducida, para arriba también tienen que haber ceros. Acá no hay elementos, pero acá este 1 tendría que ser 0 para que esté escalonada reducida. Bueno, pero con escalonada alcanza. Entonces, cuando A es igual a 1, ¿qué rango tiene la matriz de coeficientes? 2. ¿Qué rango tiene la matriz ampliada? 2. 2. ¿Cuántas variables, incógnitas o indeterminadas hay? 3.
Entonces, sistema de ecuaciones, acá se forma un solo sistema, es compatible indeterminado también. ¿Sí? Ahí no hay cambios. Perdón. Entonces, ahí lo que estuvimos viendo es cómo tendríamos que escribirlo, ¿sí? Una vez que la resolvemos, cómo lo tendríamos que escribir. ¿Qué nos pasa con este sistema de ecuaciones lineales paramétricos? A ver, lo vamos a poner más grandote. Vamos a pensar un poquito. Obsérvenlo, tranquilos, ¿sí? Yo estuve pendiente de lo que tenía que escribir, así que no vi quién me estuvo respondiendo, pero les queda entonces a ustedes la tarea de ver para si puede responder otro grupo de compañeras y compañeros. Obsérvenlo, tranquilos. Piensen qué características tiene que tener el parámetro para poder generar el 1 como pivote. ¿A dónde podrían haber unos como pivotes? ¿Podríamos usar el 2, profe? ¿Cómo el 2? Por ejemplo, para generar uno en los pivotes. ¿Vos decís darle un numerito acá? Claro, en ese caso, si es que le damos un valor numérico para poder tener unos. Ahora, si no es necesario buscarle un 1, puede ser cualquier valor y, por ejemplo, cuando sea 0, ahí va a ser diferente igual. A ver, pará. Vamos a cambiar el pizarrón. Vamos a traer para acá Estamos hablando de esa matriz ampliada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos matrices ampliadas de infinitos sistemas. ¿Bien? Uy, justo me agarró cambio de página. ¿Saben qué? Acá no nos van a agarrar cambio de página. ¿Por qué me quedó esto del anterior? Vamos a poner más zoom. ¡Ay, qué de a poquito que va el zoom! Bueno, miren. Entonces, ahora vamos a generar las operaciones elementales. Esta de 3 por 3, esta de 3 por 1, 1, 5, 1, 0, A, 0, 0, 0, A menos 1, 2, K más 1, A menos 1. ¿Sí? La pregunta entonces es, si nosotros tenemos que generar, o sea, tenemos acá un pivote, abajo, a la derecha tendríamos que encontrar el otro pivote, que podría ser acá, siempre que K sea distinto de ¿qué? 0.
Bien, una vez que con K distinto de 0 generamos un 1, abajo a la derecha tendríamos que generar otro pivote que podría estar acá, pero para que ahí generar un 1, ¿cómo tiene que ser K menos 1? Diferente de 1. K tiene que ser diferente de 1. Entonces, si decimos que K sea distinta de 0, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es multiplicar por 1 entre K a la fila 2 y de esa manera generar una nueva fila 2. Si decimos que K sea distinta de 1, entonces vamos a poder multiplicar por 1 entre K menos 1 a la fila 3 y de esa manera generar una nueva fila 3. ¿Sí? Entonces, en esta matriz, lo que nosotros tenemos es que 0 por 1 entre K0, K por 1 entre K1, 0 por 1 entre K0, K más 1 por 1 entre K, K más 1 entre K. Cero por 1 entre K menos 1, 0, 0 por 1 entre K menos 1, 0, K menos 1 por 1 entre K menos 1, 1, K menos 1 por 1 entre K menos 1, 1. Ahora, la pregunta del millón, ¿está escalonada esa matriz? Sí. Sí. Está escalonada, exactamente. La de coeficientes y la ampliada. Las dos están escalonadas. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando K distinto de 0 y K distinto de 1, el rango de la matriz de coeficientes a qué es igual. A3. A3. Y el rango de la matriz ampliada a qué es igual. A3. A3 también. Y M a qué es igual. A3. A 3. Entonces, los infinitos sistemas que se forman son compatibles, incompatibles, determinados, indeterminados. Compatible determinado. Son compatibles, determinados por el teorema de Roche-Frobenius. Bueno, la cuestión es que tenemos que hablar de los sistemas para todos los valores reales del parámetro. Entonces ahora agarramos y decimos, bueno, salimos de acá.
Tenemos que saber qué pasa cuando K es igual a 0. Entonces, cuando K es igual a 0, reemplazo acá por 0. Acá se genera un 0. Acá se genera un menos 1. 0 más 1, 1. Cero menos 1, menos 1. Ahora, de nuevo, ¿esa matriz está escalonada? No, como tal, no tiene ningún pivote. Pero sí, lo que es incompatible directamente. Miren, 1 por debajo ceros. Abajo a la derecha, 1. Si multiplicamos por menos 1 al tercer renglón, abajo a la izquierda estaría el otro pivote. Entonces, esto no está escalonado, no podemos hablar de rangos. No olviden que el teorema de Roger-Frobenius se fundamenta en rangos. Entonces, ¿qué operaciones elementales tenemos que hacer para dejar esa matriz escalonada y poder hablar de rangos? Es cierto lo que dice el compañero, acá tenemos un renglón de incompatibilidad. Cuando hay un renglón de incompatibilidad, el sistema es incompatible, pero venimos justificando todo por Roger-Frobenius. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que vamos a una incompatibilidad, pero tenemos que justificar todo. Entonces, ahora, a mí una de las cosas que se me ocurre es intercambiar el renglón 2 y el renglón 1 para solucionarlo de abajo a la derecha. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hacemos es, acá, intercambiar la fila 2 con la fila 3. Y después multiplicaría por menos 1 a la nueva fila 2 y de esa manera iría a la fila 2. Entonces, esto sería 1, 5, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 1. Ahora, ¿esa matriz de coeficientes está escalonada? Sí, porque ¿Qué rango? abajo del pivote tiene un 0. Pivote, ceros por debajo. Abajo a la derecha pivote, ceros por debajo. Hay renglón de ceros y está debajo de todo. La de coeficientes está escalonada. La ampliada está escalonada, pivote, debajo ceros, abajo a la derecha pivote, debajo ceros, abajo a la derecha pivote. Sí, también estaría escalonado. También estaría escalonado. Ahora, ¿qué rango tiene la matriz de coeficientes y qué rango tiene la matriz ampliada?
La de coeficientes tiene 2 y la de ampliada tiene 3. Entonces, cuando K es igual a 0, la matriz de coeficientes tiene rango 2 y la matriz ampliada tiene rango 3. Es decir, que son rangos distintos. El teorema de Roger-Frobenius, ¿qué nos dice cuando estos rangos son distintos? Que el sistema es incompatible. Por el teorema de Roger-Frobenius, miren que no estoy mirando, pero yo estoy escuchando siempre la misma vocecita, ¿eh? El sistema de ecuaciones es incompatible. ¿Qué nos falta ver ahora? ¿Qué pasa cuando K es igual a 1? Tengo que resolver ese sistema solito. Aparte. Entonces, cuando K es igual a 1, K es igual a 1, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0, 1 más 1 son 2. Así. Ah, bueno. Hice directamente la manito. A ver, vamos a copiar todo esto de ahí. Vamos a agregar todo esto acá. Entonces, tenemos un 1 como pivote, por debajo ceros, abajo a la derecha otro pivote, por debajo ceros, los renglones de ceros están abajo de todo. Está escalonada. Entonces, cuando K es igual a 1, ¿qué rango tiene la matriz de coeficientes? 2. 2. ¿Y la matriz ampliada? También. También. Por el teorema de Roger-Frobenius. Ah, ¿qué nos falta ahora? Son iguales. M, ¿a qué es igual? A 3. A 3. Entonces, por el teorema de Roger-Frobenius, el sistema de ecuaciones, ¿cómo es? Es un solito sistema este. ¿Incompatible? Ah, ¿y son distintos los rangos para que sea incompatible? No, son iguales. Ah, bueno, entonces no hay, entonces si no es incompatible, ¿qué es? Compatible. Compatible. Bueno, Y el tema de las incógnitas, ¿cómo hace que cambie entonces el tema de si es compatible o incompatible? en determinado o indeterminado. Ah, entonces en este caso sería compatible indeterminado, por ejemplo. Ahí está, entendí mejor.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, evaluamos qué pasa cuando K es igual a 1. Evaluamos qué pasa cuando K es igual a 0. Evaluamos qué pasa para todos los K distintos de 0 y distintos de 1. Entonces recorrimos todos los reales evaluando el paramétrico. Entonces hemos resuelto en 3 pasos infinitos sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es un poco más de información de estas cuestiones. ¿Sí? Puede ser que los sistemas tengan otras formas. Por esa razón, es aconsejable resolver muchos o por lo menos observar. ¿Sí? Miren, a estos infinitos sistemas los resolvimos en 3 pasos. ¿Sí? Pudimos como diferenciar los valores. A veces se necesitan más pasos, a veces se necesitan menos pasos, ¿sí? No hay una cantidad de pasos que digamos, listo, con esto ya está todo listo, ¿sí? Y, por ejemplo, a ver, veamos. Miren qué pasa acá. Con este sistema, para poder generar un 1 como pivote ahí, necesitaríamos que K a la 2 menos K sea distinto de 0. Para generar un pivote acá necesitaríamos que K sea distinto de 1. Pero después aparte tendríamos que ver qué pasa con K igual a 0 y qué pasa con K igual a 1. ¿Sí? ¿Viste el último? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Ya es tu horario? Ah, habíamos ido justo al último. Entonces, miremos, ¿qué pasa? Acá lo único que teníamos que ver era que poder multiplicar al renglón por 1 entre K, para eso necesitábamos que K sea distinto de 0. Entonces, evaluábamos infinitos cuando K era distinto de 0 y evaluábamos uno solo cuando K es igual a 0. Es decir, que en 2 pasos este teníamos analizado. Ahora, en este tuvimos que ver qué pasa cuando K es igual a menos 3 y cuando K es distinto de menos 3. En este tuvimos que ver cuando K era igual a 0, cuando K era igual a 1 y cuando K era distinto de 0 y distinto de 1. Este tiene 3 pasos. En este teníamos que ver de poder generar un pivote acá y poder generar un pivote acá. Entonces necesitábamos que K sea distinto de 0 y que K sea distinto de 1. En este, para generar el pivote acá, necesitábamos que K sea distinto de 0 y de 1. Y para generar el pivote acá, distinto de 1. ¿Sí? Es decir, que hay distintos razonamientos, pero todos fundamentándonos en poder escalonar para poder hablar de rango. Porque una vez que escalonamos y podemos hablar de rango, podemos hacer una conclusión por el teorema de Roger-Frobenius y su corolario. ¿Alguna pregunta? En el caso que tengamos que la matriz no puede tomar 3 valores, analizamos esos 3 valores, porque en estos casos, por ejemplo, teníamos que uno puede tomar 1 o 2, y así, etcétera, los valores que no pueda tomar, ¿no? Sí, puede no tomar el valor raíz de 5 y ver qué pasa. Sí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo lo resuelvo de otra forma, no sé si estará bien el planteamiento. Yo lo que hago es escalonar la matriz directamente y después de tenerla toda escalonada, lo que hago es
plantear las condiciones. O sea, no voy primero, hago un pivote, veo qué condición debe cumplir, le evalúo y después sigo. Lo que hago es escalonarla toda directamente y plantear para, por ejemplo, compatible determinado tiene que pasar tal y tal. Entonces lo resuelvo con ecuaciones o inecuaciones dependiendo e intersecto las soluciones. Bueno, si vos estás seguro que no te vas a olvidar de ninguna y que vas a poder hacer todas las conclusiones y que vas a poder justificar, no va a haber que refutarte respecto de que lo hagas de otra manera. Lo que pasa es así nos enseñó o nos lo mostró de cierta forma una profesora del cuatrimestre pasado, entonces se me quedó como esa forma de hacerlo. Después lo voy a consultar bien a los profes de prácticas por las dudas. Consultá de que con esa forma que vos resolvés esté todo justificado, ¿sí? Porque en realidad lo que nosotros hacemos es fundamentarnos en argumentos teóricos y cuando les hacemos escribir un ejercicio, este ejercicio, suponte que te toque resolver un sistema paramétrico que sea el ejercicio que tengas que escribir en un parcial, ¿sí? Entonces, lo que vamos a esperar es que vos justifiques todos los pasos, ¿sí? No que aparezcan letras así, porque aparecen, no, sopa de letras no, sin justificaciones no se evalúa. Si los profesores ven que está todo contemplado en lo que estás diciendo, no hay inconveniente. Claro, porque, por ejemplo, en este caso, en el de esta matriz, cuando nosotros hacemos el primer pivote del medio, del que multiplicamos la segunda pila por k cuadrado menos k, usted lo primero que hizo fue plantear los valores que no podía tomar k para que se pudiera realizar esa operación. Yo lo que haría en ese caso, como me queda 1 sobre k cuadrado menos k y k sobre k cuadrado menos k, plantearía qué valores no puede tomar esas tres partes de la fila para que sea compatible determinado, indeterminado y tal. No sé si me explico. No. O sea, eso cuando lo reduzca todo. No, ahí hay un problema conceptual. No. Vos, en este primer renglón, ¿sí? Estás pudiendo ver un pivote y ni el 5, ni el 1, ni el 2 influye en el rango. Vos lo que nosotros hicimos fue generar acá un pivote, ni K menos 1 influirían en el rango. Hay un error conceptual. Por esto te digo, si vos lográs relacionar y generar razonamientos en torno a las definiciones y a los teoremas que venimos formulando, vas a tener menos posibilidad de error. ¿Sí? Entonces, lo que vos me estás justificando ahí, no Sí, creo que me fue medio mal. ¿Podría mandar una foto al grupo de Telegram? Dale. Listo. Muchas gracias. De nada. Gente, tienen que ir con el profesor que sigue, ¿sí? Veo que, Gustavo, ¿hoy vas vos o va Andrea? Hola, profe, ¿cómo estás? No, va Andrea primero. ¿Va Andrea primero? Sí. Bueno, entonces tienen que estar yendo ahora a la clase con Andrea. Sí. Los voy despidiendo. Gustavo, ¿vas a Chao, profe, gracias. en tu clase? ¿Te gustaría que esté
o ya te manejas bien, tranquilo? No, no, está bien, no es necesario, profe. Bueno, listo. Nos vemos, gente. No, muchas gracias por la clase, profe. Que tenga buen De día. nada, a ustedes por venir.